Cristianos que viven en precariedad material. Apocalipsis 2:9. La parte C del versículo dice, y tu pobreza. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El Señor dice a los hermanos de la iglesia de Esmirna, el versículo completo, el versículo 9 completo dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Nos vamos a concentrar solamente en esta parte que dice, y tu pobreza. La pobreza que se menciona aquí es pobreza material, porque por el hecho de negarse a adorar al César, los hermanos de Esmirna habían sido despojados de todo lo que tenían. Como debían huir para poder salvar la vida, esto los obligaba a dejar abandonadas sus propiedades. Así que se convirtieron en personas muy pobres, que tenían que depender del socorro de las otras iglesias para de esta manera poder subsistir. En esta iglesia, el Señor encuentra una iglesia materialmente en bancarrota. Esta es la gran paradoja de la vida cristiana, que no necesariamente vamos a tener holgura material, ni como cristianos en sentido particular, ni como iglesia. No tenemos de parte del Señor ninguna garantía de progreso material o de prosperidad aquí en la tierra. Nuestra garantía de prosperidad es en los cielos, en las regiones eternas. Pero sí tenemos garantía de prosperidad espiritual desde esta tierra hasta la eternidad. Y esta es la cosa más importante que todo ser humano debería procurar. La prosperidad espiritual por encima de la prosperidad material. Fíjese, podemos llegar a ser muy prósperos materialmente y ser unos miserables espiritualmente. Si hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta que los verdaderos miserables no son aquellos que están desprovistos de fortuna material, sino los que están desprovistos de riqueza espiritual. Así que bien haríamos en procurar las bendiciones de Dios cada día, antes que procurar la riqueza material pasajera, que no podremos llevar cuando muramos. Estar en la situación que estaban los hermanos de Esmirna puede llevar a algunos a sentirse desilusionados de la vida. Pero el que tiene fe en Dios, como estos hermanos tenían, sabe que muy a pesar de que a veces da la impresión de que el mundo va sin control y sin sentido, en una carrera sin propósito alguno, en verdad, la historia se ha encargado de corroborar que Dios tiene el control de todas las cosas. Desde el más sofisticado sistema planetario hasta la más insignificante criatura de la creación, está bajo el cuidado y control del Dios Todopoderoso. Y es mejor ser consciente de esta verdad que no serlo. Los que han tratado de renegar de Dios porque no han encontrado respuestas que satisfagan sus dilemas, o han tenido que humillarse al final arrepentidos delante del Señor, sucumbiendo ante la pesada carga de evidencias de su existencia, o por el lado contrario y pesimista, han desperdiciado toda su vida tratando de demostrar algo que no puede ser demostrado, tratando de negar algo que es imposible de negar, y se han privado así de la comunión con su Creador. Y paradójicamente se han convertido en enemigos de alguien que ellos dicen que no existe. Veamos lo que la precariedad material no es.
En primer lugar, la precariedad material no es sinónimo de pobreza espiritual. Cuando nosotros miramos la situación de precariedad de la iglesia de Esmirna, una situación que es descrita por el propio Señor Jesucristo cuando les escribe, cuando miramos eso, no podemos evitar recordarnos de la condición en la que llegó a encontrarse Job. Cuando leemos este libro maravilloso del Antiguo Testamento y vemos a la terrible condición a que fue llevado este gran patriarca, no podemos pasar por alto su terrible sufrimiento. Recuerden que a Job lo fueron a visitar unos amigos, los cuales trataron de buscar una explicación para su calamidad en su conducta. O sea, que lo que le estaba pasando era porque él había hecho algo malo. Pero ha quedado descartada esta posibilidad desde el principio mismo del libro cuando se afirma el carácter recto de Job en el capítulo 1, versículo 1. La integridad de Job es de tal magnitud que encontramos esta joya en Ezequiel 14:14 que dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Por eso decimos que la vida recta delante de Dios no garantiza la prosperidad material. Y la pobreza o la calamidad no son producto necesariamente de haber cometido algún pecado. Tanto puede ser próspero materialmente el impío como el creyente. Precisamente frente a esta disyuntiva es que el escritor del Salmo 73 confiesa su incapacidad, en principio, de comprender por qué personas malas prosperan y personas buenas pasan necesidad. Él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Salmos 73, versículos 2 y 3. Pero el mismo salmista llega a convencerse de su equivocada percepción cuando afirma: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Salmo 73, versículos 16 y 18. La cuestión más importante aquí es la actitud que tenemos, ya sea ante la vida de prosperidad o la vida de estrecheces económicas. Fíjese que la esperanza de Job, pese a ser muy próspero, no estaba puesta en las riquezas materiales, como sucede por lo general con las personas impías adineradas, que el dinero se convierte en su Dios. En el otro sentido, el haber sido puesto en situación de tanta calamidad no le era excusa a Job para renegar de Dios. Y como nos podemos dar cuenta al leer toda la carta a la iglesia de Esmirna, esta iglesia le era fiel al Señor a pesar de su tremenda pobreza material. En segundo lugar, la precariedad material no es sinónimo de abandono de parte de Dios. Supersticiosamente siempre se ha señalado la pobreza y la marginalidad como algo que está relacionado con la incapacidad o la maldad de los que la padecen. O sea, que son culpables de esa precariedad. Se ha llegado incluso a decir que los que son pobres lo son porque no saben administrar, lo cual carece del sentido verdadero. Pues conocemos personas que se saben administrar muy bien y sin embargo son pobres. La causa de la pobreza no es algo tan simple como parece, sino que es algo bien complejo. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente:
porque siempre tendréis pobres entre vosotros. Mateo 26:11. Fíjese que estas palabras del Señor dichas a sus discípulos son un llamado de atención para los cristianos en todos los tiempos acerca del deber de auxiliar a los pobres. Una de las cosas que más indignan al Señor es la indiferencia frente a las precariedades que sufren los más desposeídos, a tal punto que esta indiferencia tiene una trascendencia eterna, por lo que leemos en el discurso del Señor Jesucristo acerca del juicio de las naciones, en Mateo 25, 31 al 46. La falta de misericordia es algo que el Señor de ninguna manera dejará impune. Las precariedades por las que pasaba la iglesia de Esmirna no disminuyeron su confianza en Dios, sino todo lo contrario. Los hermanos de la iglesia de Esmirna, por lo que leemos en la carta, se mantuvieron esperando en la misericordia de Dios. Esta es la postura que Dios espera de sus hijos, de los que tienen una esperanza por encima de las expectativas que tiene el común de los seres humanos. La iglesia de Esmirna representa una clase de cristianos que tienen una convicción tan firme en Dios al punto de que su primera y última esperanza es Dios. Su vida se centra en Dios. La precariedad material aquí en la tierra no nos exime de nuestros privilegios celestiales. El cristiano será despreciado en este mundo por su fe en Cristo, por sus convicciones y también por su condición social. Pero no debe preocuparse por esto, ya que su nombre está escrito en el libro de la vida. Tiene la garantía de la ciudadanía celestial, que es lo más importante. Filipenses 4:3. Esta convicción de los hermanos de la iglesia de Esmirna es la misma que poseen los cristianos verdaderos de todos los tiempos. Es esta convicción la que facilita que el cristiano pueda mantenerse firme ante las presiones del mundo. Es esta convicción la que permite que el cristiano no se deje arrastrar por las ofertas pecaminosas de este mundo, que solo buscan la gloria personal y no la gloria de Dios. Finalmente, la precariedad material no disminuye nuestra condición delante de Dios. Para Dios siempre estamos en primera fila cuando vivimos en integridad. Dios no envía a ninguno de sus hijos a la cola. Él siempre nos atiende en todas nuestras circunstancias. Dios no desprecia a nadie. Dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Job 36:5. Y es el mismo Job, en el mismo libro de Job que leemos, que Dios no hace acepción de personas. Dice, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Job 34:19. Nos damos cuenta de una cosa muy importante en la iglesia de Esmirna. Y es que a pesar de estar en un lugar de mucha riqueza material, ellos eran pobres. Pero el Señor les dice, pero tú eres rico. Apocalipsis 2:9. El Señor levanta el ánimo de Policarpo, el pastor de aquella iglesia, el cual, como ya hemos enseñado, probó el martirio por causa de su genuina fe en Jesucristo. Finalmente, fijémonos en el contraste que encontramos aquí. La iglesia de Esmirna estaba en una ciudad materialmente rica, pero espiritualmente miserable. La ciudad rica era la admiración del mundo, pero no gozaba de la aceptación de Dios.
Y la iglesia, pobre y despreciada por el mundo, era el objeto de la admiración divina. Lo más importante no es el concepto que la gente tenga de ti, sino que lo más importante es el concepto que Dios tiene de ti. No sirve de nada que seas valorado por el mundo y que al final seas despreciado de Dios. Dice la Escritura, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. La riqueza material de los habitantes de Esmirna fue un fatal impedimento para que ellos consideraran buscar a Dios. Mientras que la pobreza material de los hermanos de aquella ciudad no fue impedimento para que sus vidas fueran enriquecidas en el temor a Dios y su fidelidad a Él. Dios te bendiga.